mi nombre, me presento, muy buenas noches, mi nombre es Jessica Olivares Campos, docente en el área de comunicación. También soy licenciada en Educación Intercultural Bilingüe, tengo una maestría en la Universidad Pontificia Católica del Perú, he estudiado idiomas también porque me piden para la maestría, y también he escrito un libro que se llama Guayinta. Ayer tuvimos justo una entrevista en Lima Lee, un programa de la Municipalidad de Lima, nos hizo una entrevista. Ya en estos días les paso el link para que vean la entrevista. Y con mucho gusto de continuar con ustedes, de que se formen. Ustedes son de la carrera de traducción de idiomas, si no me equivoco. Sí, mis buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Buenas Lucio. noches, Jessica. Lucio, buenas noches, buenas noches. Bien, entonces vamos a presentarnos. Isabel, buenas noches. Marinel Vargas, buenas noches. Luchumbe, Lucio Mariano, Sofía, buenas noches. Somos 6 todavía. Esperamos un poquito más. Buenas noches, buenas noches. Esperamos, a ver. Voy a pasarles el link del asistente, ¿sí? Me voy a pasar. Antes de decirlo, el pernalico de asistencia es bloqueado. Un momento. Por favor, ingresen al link y coloquen su asistencia. Ingresen al link. Ingresen al link, por favor. Todavía no hay respuestas. Por favor, necesito que coloquen su asistencia. Ello va a constatar que estén pues en clase, que están ingresando. Nuevamente les envío el link. Ingresen, por favor, a su asistencia. Sí, ingresen. Ingresen a la asistencia. A ver. Ya, ahora sí, hay 4. Faltan. Por favor, ingresen a la asistencia. Bien, muy bien. Como ustedes saben, vamos a llevar conmigo el tema o el curso de morfología del castellano, ¿sí? ¿Qué es la morfología? Morfo viene de la palabra forma, ¿sí?
Entonces vamos a estudiar, y logía es el estudio de la forma de las palabras. En nuestro castellano diario, en nuestro hablar diario, utilizamos palabras nuevas que se han incluido en nuestro léxico, y esas palabras tienen un significado especial, ¿ya? Que lo va a estudiar la semántica. La semántica estudia el significado, pero la morfología va a estudiar la forma, ¿sí? Interesante, ¿no? La forma. Entonces, yo les voy a invitar a ver un video donde va a explicar a grosso modo qué es la morfología. Luego de ello vamos a pasar a una lectura sobre la morfología. Y su trabajo final va a ser elaborar un mapa conceptual. Conmigo lo van a hacer, ¿ya? Vamos a ir leyendo el texto y ustedes van a tratar de utilizar las técnicas de lectura, que son el subrayado, el trillado, técnicas que les van a permitir entender el texto con la finalidad de elaborar un mapa conceptual sobre qué es la morfología. Este va a ser nuestro primer tema, ¿ya? Porque nosotros tenemos que situarnos qué es la morfología, de dónde viene, dónde proviene, quién lo ha estudiado, ¿sí? Cuántas ramas tiene, qué estudia más, cómo se clasifica, cuáles son sus características, y así. Entonces, por favor, atentos, yo les voy a colocar el video, y ustedes me van a escribir por el chat, por favor, si pueden escuchar, ¿ya? Porque a veces no se activa el sonido. ¿Está bien? A ver, nuevamente voy a ver la asistencia, si ya están todos. Un momento, a ver. ¿Ya? ¿Sí están todos? ¿Sí están todos? Ahora sí les voy a colocar el video, ¿ya? Me da mucho gusto empezar el curso con ustedes. Mi felicitación y espero que sigan adelante. Les voy a compartir. Son 1000 libros de gramática de inglés. 100 kilos de caca. La morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras, las variantes que éstas presentan, los segmentos que las componen y la forma en que estos se combinan. Proviene del griego y significa estudio de la forma, es decir, estudia por ejemplo la raíz y los afijos de las palabras, que la O al final de un adjetivo como blanco indique masculino singular, que aba encaminaba indique pretérito imperfecto de indicativo y el proceso de formación que lleva de dormir a dormitorio o de agua a aguardiente. A ver, espérense. Bien, algo sencillo, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Proviene del griego morfología, morfo, forma, el estudio de la forma de las palabras. ¿No es cierto? Nuestra palabra, similar en castellano, tiene muchas variantes. Yo puedo decir pan, pero también puedo decir pane, plural, puedo decir panadero, que ya no viene a ser el producto, sino viene a ser un sustantivo. Panadero, se va transformando. Panadería, que viene a ser el lugar, ¿cierto? Entonces voy transformando esta palabra tan sencilla en otros segmentos, como dice allí. Pero también vienen prefijos y sufijos. Es decir, la palabra en el sitio, que es la raíz, ¿ya? El lexema que se le conoce, también puede tener agregados, tanto antes y después de la palabra. Por eso les voy a dar un texto y vamos a leer en conjunto. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta allí, por favor? ¿Quieren ver nuevamente el video? ¿Si les ha quedado alguna duda? Me hacen, por favor, hincapié para poder pasar. Trato de recolocar, no me sale. Se me ha ido el vídeo. No es tan bueno. Espérate, lo guardé. Un momentito, a ver. Ahora, menos mal. Menos mal. Ahora, lo voy a compartir rápidamente para que puedan quedarse grabados lo
¿Sí? Morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras, las variantes que éstas presentan, los segmentos que las componen y la forma en que estos se combinan. Proviene del griego y significa estudio de la forma, es decir, estudia por ejemplo la raíz y los afijos de las palabras, que la O al final de un adjetivo como blanco indique masculino singular, que aba encaminaba indique pretérito imperfecto de indicativo y el proceso de formación que lleva de dormir a dormitorio o de agua a aguardiente. Ahora sí. ¿Quedó alguna duda, por favor? Hacerme, por favor, hincapié a ello. Es importante que si tienen alguna duda, me lo hagan saber para poder yo reforzarlo, ¿sí? Ahora les voy a compartir el texto para que puedan trabajar conmigo. Me gusta que los estudiantes interactúen con mi persona, que lean conmigo. Para mí es muy importante, debido a que eso me va a ayudar en que ustedes también expresen sus dudas, ¿sí? El tema de morfología es muy interesante. Y más interesante todavía es la semántica. Es un tema muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite, porque nos permite, ¿cómo se llama? Conocer el significado de las palabras. Y en estos tiempos que vivimos, es tan importante saber leer, pero también identificar cada significado. Y cada acción, cada color, cada forma tiene un significado especial. Por ejemplo, la chacana, ¿no? Los colores, cuando uno se pone de negro, cuando todos en una situación están de negro, es porque están de duelo. Claro, dada la situación que hay una corona pues de acompañamiento de flores, de todo, ¿por qué se ponen en negro? ¿Por qué simbolizan el color negro? ¿No? Porque siempre el negro tiene que resaltar. Entonces, es un término de acompañamiento, pero también de decir estoy triste, ¿no? O ir a la playa con colores claros, porque estás alegre. Entonces, estas situaciones, ver de que los colores, las palabras, las imágenes tienen un significado, ¿sí? Nosotros sabemos reconocer que si estamos yendo a la playa y una bandera roja, es una situación de peligro. O si estamos en una empresa y vemos una situación cruzada con un esqueleto, significa la muerte, el peligro, el edad. Conocemos los colores y las formas también. Bien, ahora sí les comparto el texto. A ver, un momentito. A ver, no lo abrí, pero no me sale. A ver, un momentito. Ahí yo creo. Un momento. Ya está. Aquí está, ¿por qué no me sale? Ya está. Ya. Es de un fondo iberoamericano que lo he sacado hace un par de semanas. Ya, bien. Carlos, por favor, me contestan. ¿Pueden verlo? ¿Sí? Pues déjenme buscar el documento que tengo aquí. A ver, qué raro. Un momentito, ¿sí? Qué raro, no me sale el otro. A ver. No me sale. Un momentito, a ver. Voy a cerrar las otras ventanas. Ya. Nada, no me sale. Me sale en línea nada más. Será porque se acabó de línea. Bueno, ¿pueden visualizarlo? Por favor, me escriben. ¿Me escriben, queridos estudiantes? ¿Pueden ver? Gracias, Jessica, mi tocaya, gracias. Muy bien, buenas noches. Este es un tema que es muy interesante, como les comentaba. Entonces, vamos a trabajar estos puntos, ¿ya? Son 5 puntos, ¿ya? Y vamos a trabajar sobre ellas. Y sobre este tema vamos a hacer un mapa conceptual sintetizado, ¿ya?
Quiero voluntarios, quien desea leer, por favor. Vamos, quien desea leer. Puede levantar la mano. Gracias, Sofía. Sofía, el mejor nombre de mi amiga. Sofía bajó la mano. ¿Desea leer, por favor? Gracias, Sofía. Bien. Puedes empezar. Ya. Tema 3. ¿Qué es la morfología y para qué sirve? La morfología es una rama de la lingüística que se ocupa del estudio de la forma de las palabras. De hecho, si sometemos el término a un leve examen etimológico, encontramos que la palabra morfología deriva del griego morfé, forma, y del tal común logía, estudio o retrato o tratado. La morfología, como parte de la gramática, se propone despiezar nuestro pensamiento, tomar una idea e ir haciéndola pedazos hasta averiguar de qué manera opera nuestra lengua. Aunque estemos acostumbrados a considerar la labor de cada ciencia como un mundo particular, no es muy diferente la tarea de la gramática y por lo tanto también de la morfología, de la tarea que realiza un biólogo cuando, frente a su microscopio, examina al detalle las células de un trozo de cualquier material para averiguar de qué está compuesto. Del mismo modo, el lingüista que se ocupa de la morfología toma las palabras, las pone en su microscopio y las despieza. Así aparecen ante sus ojos las diferentes raíces que las componen, morfemas, sufijos, prefijos, interfijos, etc. ¿Se fue tu audio? Bien, morfemas, sufijos, prefijos, interfijos, etcétera, ¿no? Y es cierto, por ejemplo, hace rato les mencioné la palabra panadería, ¿sí? Mencioné, a ver, vamos a acabar un texto. Tengo acá la palabra panadería, ¿ya? Y Carla, yo les diría, panadería, ¿de dónde proviene? ¿De qué palabra proviene panadería? ¿Qué me diría? Gracias, Sofía. Si estoy escuchando, Sofía, sino que al final parece como que te fuiste. Pero no te preocupes, muchas gracias, hija. ¿Ya? Panadería. A ver, ¿cuál sería la palabra madre de panadería? Escríbame nada más y yo voy a leer la respuesta. Panadería, ¿de dónde proviene? A ver, de pan, muy bien, Sofi. De pan, sí. Esta es su raíz, este es su lexema. Y todo lo que venga después de pan, así como pan, panadero, ¿ya? Todo lo que venga después, y lo que está en rojo, ¿ya? Vamos a tenerlo en rojo, a ver. Ay, se tenía todo. Ya bueno. Lo que viene después, ¿ya? Lo que viene después, viene a ser los sufijos. Después de pan, viene a ser sufijo, ¿sí? Después de pan, viene a ser todos los sufijos, porque estoy agregando letras nuevas que van a formar nuevas palabras, ¿ya? Muy bien, continuamos. Otra palabra, a ver, que podríamos hacer es sacar derivados. ¿Qué palabras podría ser? A ver, denme ejemplo. Yo ya di palabra pan. ¿Qué más podría ser? A ver, Jessica, Marinel, Luchumbe, Cassandra, Isabel Guzmán. ¿Qué otras palabras podrían haber? A ver. Otra palabra, a ver, para ayudarle, ¿sí? Sería la palabra flor. ¿Cuáles serían los sufijos de flor? A ver, en plural.
¿Cuál sería? Escriban. De flor, en plural. Su sufijo, ¿cuál sería? Muy bien, mi amor, flores. Y si hablo el sustantivo, un sustantivo, ¿cuál sería? Muy bien, Marinel, muy bien, Cassandra, muy bien. A ver, el sustantivo, ¿cuál sería? ¿Nada? A ver, vamos. Ustedes pueden, chicas, ustedes pueden. ¿Cuál sería? A ver. Floristería. Ya, pero florería. Florista también le dicen, ¿no? Florista. Florero. Miren todas las palabras que he sacado, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Entonces, esos son los sufijos, porque van después de la palabra madre, que se llama flor. Yo le digo palabra madre porque es la raíz, y de allí derivan varios. Profesora, ¿hay más palabras? Por supuesto, hay muchos más, ¿ya? Hay muchos más. Muy bien, continuamos. Continuamos. Sofía, por favor, ¿sigues leyendo, mi amor? Tienes que terminar esta parte. Sí, sí, profe, está bien. Ya. Así, la morfología empieza estudiando la forma más pequeñas de las palabras para observar cómo operan, cómo se relacionan, cómo cambian y evolucionan. De esa manera, somos capaces de entender mejor el funcionamiento de nuestro lenguaje y podemos utilizarlo con mayor precisión y eficacia. Estudiar la morfología, es decir, poco a poco, desde lo más pequeño hasta lo más gigantesco, como un libro. Se empieza estudiando las letras y se sigue observando cómo éstas se asocian entre sí y forman sílabas. A su vez, la asociación entre las sílabas hace que se formen las palabras y la morfología también estudia los tipos de palabras, así como los diferentes usos y funciones que hacemos de ellas. Más adelante, esas palabras que parecían unidas, sueltas, se ponen una detrás de otras y forman oraciones. Y de la relación entre unas y otras, entre palabras y oraciones, se ocupa la sintaxis, que es otra rama de la lingüística. Sobre ella hablaremos a partir de la 7ª quincena. Muy bien, muy bien. Así como ustedes han visto, a ver, les voy a sacar el texto. Dice, ¿no? Se estudia cada una de las letras que se agregan, ¿ya? Por ejemplo, si yo coloco la palabra flor, que es mi ejemplo, ¿ya? Disculpen, ¿ya? Y agrego flores, ¿qué tipo de palabra estoy formando? ¿Qué tipo de palabra estoy formando? En este tipo de palabra, cuando yo coloco la es, estoy colocando un plural. Ya no digo que es una flor, sino estoy diciendo que es más de uno, es decir, más de dos. Son flores, plural. Igual también sucede si yo coloco la palabra pan. Si yo quiero colocar en plural, diría pan. Pan. Por ende, la S o la ES está pluralizando mi palabra. ¿Sí? Está colocando. ¿Sí me entendieron? Entonces, yo también puedo decir, por ejemplo, palabra. ¿Sí? Palabra. Y quiero colocarlo en plural. Palabra. ¿Qué he utilizado para ponerlo en plural? La S. ¿Sí me entienden? La S. ¿Por qué? Porque termina en vocal. En cambio, pan
Si flor termina con C, tiene que ir la E, ¿ya? No necesariamente la E, ¿ah? O sea, en estas palabras sí, pero en otras va la A, ¿ya? Y esos términos también definen el sexo, es decir, femenino, masculino. Aquí, ¿qué sería? Masculino, el género, disculpen, el género, masculino o femenino. ¿Cuál sería el género en flores? ¿El género cuál sería? ¿Masculino o femenino? Escriban, por favor. Muy bien, queridas estudiantes. Muy bien, Marinel y Jessica, están atentos. Cuando yo coloco las flores en plural, yo digo y coloco el artículo las. Las flores, por ende, es un género femenino, ¿sí? Femenino. Femenino. En cambio, cuando yo digo panes, ¿cuál sería su género? ¿Cuál sería su género? ¿Femenino o masculino? Muy bien, Jessica. Mi tocaya tenía que ser mi tocaya. Masculino. Muy bien. Muy bien, Marinel. Gracias, mi amor. ¿Y las palabras? ¿Qué género serían? ¿Qué género sería palabra? Repito, ¿qué género sería palabras? ¿Qué género? Bien, Cassandra, gracias, mi vida. Femenino, ¿sí? Femenino. Este es un claro ejemplo de cómo las palabras van cambiando y cómo estamos estudiando. Estamos estudiando solamente la parte singular, ¿eh? Y hay mucho más, pero no quiero aturdirlas porque poquito a poquito vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Muy bien. Lo que sí sugiero que cada vez que tengamos la clase es importante que ustedes tengan un cuaderno de notas, sus lapiceros, su lápiz, sus colores, qué sé yo, materiales más que nada o herramientas de trabajo para poder ir anotando algunas cosas que yo voy diciendo. Porque sucede que tienen algunos puntos que yo mencioné en la clase y que no están en el PPT o que no están en la lectura. Entonces es importante que lo anoten para que puedan ustedes en el examen, ¡ay, esto dijo la profesora, ya me acordé! Bien, qué importante es hacer todo ello porque nos va a permitir profundizar en la clase, ¿ya? Y les va a servir a ustedes. Muy bien. Las que no anotan, pues ni siquiera se van a acordar y cuando den el examen van a salir con baja puntuación. No queremos eso, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir con lo. Muy bien, voy a invitar a Marinel. Buenas noches, mi vida. Marinel. Marinel, buenas noches. Sí, profesora. ¿Puedes leer, por favor, el texto de monemas y morfemas? Ay, no podía encender el micro, disculpe.
Normalmente se dice que todas las palabras están compuestas por una raíz o lexema, pero esto no es del todo cierto. En realidad, las palabras, todas ellas, están compuestas por al menos un monema, que es la unidad mínima portada de significado, pero no necesariamente de significado semántico. Los monemas, por ser unidades mínimas, no pueden descomponerse en otros signos lingüísticos más pequeños dotados de significado léxico o gramatical. Por ejemplo, la oración "las chicas juegan" tienen 8 monemas. Las, 1, la más 2S, chicas igual 3, chic más 4A más 5S. Juegan igual 6, jueg más 7A igual 8N. Dentro de esta categoría, en monema, existen aquellos monemas que aportan contenido semántico, que son los llamados lexemas, y existen aquellos otros monemas que se encargan de aportar contenido gramatical. Estos últimos son los llamados morfemas. Piénsese en palabras como el o los, como con o aunque, como estos o aquellos, como y o ni, como cualquiera o como en o entre. Todas estas preposiciones, conjunciones y determinantes están compuestas por monemas, pero no son palabras que se pueden definir semánticamente como libro, viaje o casa. Son palabras que aportan contenido gramatical no semántico o más sencillamente son morfemas. Muy bien, Marinel, gracias. Por favor, ¿puedes leer por segunda vez? Porque se escuchaba entrecortado. Léelo por segunda vez, hijo, ¿sí? Vamos. Marinel. ¿Todo nuevamente? Sí, por favor, porque se escuchaba entrecortado. Normalmente se dice que todas las palabras están compuestas por una raíz o lexema, pero esto no es del todo cierto. En realidad, las palabras, todas ellas, están compuestas por al menos un monema, que es la unidad mínima portada de significado, pero no necesariamente de significado semántico. Los monemas, por ser unidades mínimas, no pueden descomponerse en otros signos lingüísticos más pequeños dotados de significado léxico o gramatical. Por ejemplo, la oración "las chicas juegan" tiene 8 monemas. Dentro de esa categoría, el monema, existen aquellos monemas que aportan contenido semántico, que son los llamados lexemas. Y existen aquellos otros monemas que se encargan de aportar contenido gramatical. Estos últimos son los llamados morfemas. Piénsese en palabras como el o los, como con o aunque, como estos o aquellos, como y o ni, como cualquiera o como en o entre. Todas estas preposiciones, conjunciones y determinantes están compuestas por monemas, pero no son palabras que se puedan definir semánticamente como libro, viaje o casa. Son palabras que aportan contenido gramatical no semántico o más sencillamente son morfemas. Gracias, Marinel. Justo lo que les explicaba. Luego tenemos una palabra y esa palabra se va a convertir en unidades mínimas. Y esas unidades mínimas son monemas. Por ejemplo, sobre las chicas juegan, ¿por qué hay 8 monemas? Porque la S es el plural. Entonces viene a ser un monema 2. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, la raíz es chic. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene a ser chic la raíz? Porque yo puedo colocar la A como también puedo colocar la O. Puedo decir chica o chico. ¿Sí me entendieron? Entonces, cuando yo
Si yo hubiese colocado chica, hubiese sido que chica hubiese sido mi raíz, y no es así. La raíz es chica, y la variación está en el género. Chica, a, chico, o. ¿Me entendieron? Por eso es muy importante. Igual la palabra, ¿ya? La raíz, juec, ¿no? Juec. ¿Por qué, profesora? Porque yo puedo decir juego, ¿ya? Puedo decir juguetería, ¿ya? Entonces, en estas dos palabras, solamente lo que está prevaleciendo es la J, la U. Y mira, acá ha variado en juguetería. En juguetería ha variado totalmente. ¿Sí? Acá puedo variar. Si quiero permanecer igual, solamente juega. Nada más. Juega. Es lo único que puedo variar. La O y la A. ¿Sí? La O y la A. Es lo único. Por eso es importante conocer la morfología porque nos permite saber cómo se van dando las palabras, cómo nace. Estamos entrando como en el vientre del castellano y estamos examinando cada una de las palabras. ¿Cómo es así que se dan a luz? ¿Cómo es que se dan a conocer? ¿Qué es lo que está variando? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que se está agregando? Qué importante es saber ello, porque nos va a permitir también reconocer qué tipo de palabras estamos utilizando, ¿sí? Por ejemplo, para mí es muy importante que ustedes digan, ¿por qué la gente dice para dentro? Dentra. ¿Es la raíz, la palabra dentra? Para afuera. O que digan nadie. ¿Es la raíz, la palabra nadie? ¿Por qué lo estás pluralizando, no? O sea, lo pones en plural. ¿Está correcto? Son preguntas que siempre nos hacemos y a veces no nos respondemos, ¿cierto? Entonces, bueno, en algunos casos. Bien, vamos a ver, continuamos al siguiente. Clasificación de los morfemas. Ahora lo va a leer Cassandra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi vida. Lee, por favor. Clasificación de los morfemas. En realidad que existen varios tipos de morfemas. Los antes citados se llaman morfemas libres o independientes, porque si bien normalmente los morfemas se encuentran en una situación bastante dependiente de los lexemas, en estos casos concretos los morfemas alcanzan algo de independencia. Son en particular los determinantes, las preposiciones y las conjugaciones. Luego están los morfemas trabados o dependientes, que van siempre ligados físicamente a los lexemas y forman con ellos la mayoría de las palabras del idioma. Estos existen dos tipos de morfemas dependientes, los derivativos y los flexivos. Y gracias, Cassandra. En el derivativo hemos visto un ejemplo hace poco que les coloqué sobre pan. Como de la palabra pan, que es su raíz, comienzan a derivarse otras palabras con otro significado, ya no de pan, sino de panadero, de persona, de panadería, de lugar, porque ya no estoy diciendo que es el pan. Yo podría haber dicho pan, panes, pancito, panecillo, y sigue siendo la raíz pan, y sigue siendo el mismo significado, que es un alimento con harina, algo así, o de trigo, ¿no? Alimento de trigo, punto. Pero ya no estoy diciendo panadería, panadero, ¿sí? Entonces, qué importante es saber cómo se están formando las palabras. Nuevamente recalco, ¿ya? Vamos ahora con los morfemas derivativos. Este texto lo voy a pasar para que ustedes lo puedan tener y me puedan trabajar el mapa conceptual. Luz Chumbe, buenas noches. Luz Chumbe, buenas noches. Nada. A ver. Isabel.
Luce desapareció. Presente. Buenas noches, mi vida. ¿Puedes leer el texto? Ok. Gracias. Ya, Isabel, ahora te lo... Isabel, ¿me escuchas? Ahora sí, Miss. Ya. Ya, mi amor, discúlpame. Ya. Morfemas derivativos. A los morfemas dependientes derivativos se lo conoce con el nombre de afijos. Y de acuerdo con su posición con respecto al lexema se dividen en prefijos y sufijos, interfijos y circunfijos. Con ellos creamos nuevas palabras anteponiéndose al lexema los prefijos bien, posponiéndose al lexema los sufijos. Bien, interponiéndose entre el lexema y otro sufijo los llamados interfijos, o bien rodeando al lexema los conocidos como circunfijos. Estudiémoslos en detalle. Los prefijos se anteponen al lexema para tomar una palabra nueva. Rehacer, amoral, inmóvil. El prefijo no cambia la categoría gramatical de la palabra. Por ejemplo, enterrar es un verbo y desenterrar también lo es. Juicio es un sustantivo y prejuicio también lo es. Moral es un adjetivo e inmoral también lo es. En cambio, el prefijo suele aportar significado. Un momentito, Isabel, un momentito. No vayas a cerrar tu audio. Allí, por ejemplo, estamos viendo prefijos y tenemos sufijos. El pre viene antes. Es igual, tengo la palabra historia. Pero si coloco prefijo, o sea, prehistoria, ya no estoy diciendo historia, sino antes de la historia. Dicen que la historia nace a partir de la historia, pero si yo digo prehistoria es antes que esté la escritura. ¿Sí? Y como tú mismo has dicho, moral, la persona que tiene pues su bien identificado lo que es el respeto, lo que es la verdad, ¿sí? Tiene una buena educación. Pero si yo digo inmoral, todo lo contrario. El in es como no, no eres moral, ¿sí? El in es como el no, es el significado, in. Es igual como tú, yo te puedo decir, Isabel es puntual, pero si yo te digo impuntual, significa que no eres puntual, ¿sí? El in es un prefijo de negación, ¿ya? Y no solamente el in, también está el i. Vamos a verlo luego, ¿ya? Muy bien, continúa mi vida. En cambio, el prefijo suele aportar significados nuevos al acoplarse al lexema. Por ejemplo, releer, volver a leer, deshacer, quitar lo hecho. Por último, en una palabra puede haber más de un prefijo. Descomponer. Los sufijos se sitúan en una posición pospuesta al lexema de la palabra, al contrario que los prefijos. Pueden cambiar la categoría gramatical de la palabra. Por ejemplo, historia, sustantivo, histórico, adjetivo. Suelen tener más de un significado. Por ejemplo, el sufijo ado puede significar conjunto, arbolado, empleo, doctorado, acción, peinado, lugar, condado. Pueden incluso cambiar el género del lexema al que se une. Ejemplo, casa, género femenino. Caserón, género masculino. Entre los sufijos derivativos se distinguen dos grupos. Los significativos que cambian el significado del lexema al que se une. Por ejemplo, el sufijo ería crea nuevos nombres con significado. Establecimiento donde se vende algo. Así tenemos papel. Papelería. El segundo grupo lo conforman los llamados sufijos apreciativos, que únicamente añaden un matiz de valoración o tamaño.
Los sufijos apreciativos se dividen a su vez en aumentativos, que aportan valores de aumento, de admiración o de engrandecimiento, o los diminutivos, que suelen expresar valor de afecto, cariño, entusiasmo, emoción, y por último los despectivos, que indican desprecio. Los interfijos no se encuentran como su propio nombre indica. Sí, un momentito, Isabel. Por ejemplo, cuando ustedes trabajamos con cariño, utilizamos mucho el hito, papacito, cariñito, hito, ¿sí? En cambio, cuando utilizamos aumentativo, el hace, ¿no? Con brazo, o también el cabezón, ¿sí? Utilizamos aumentativos, barrigón, comelón también, ¿sí? En despectivo, ¿cómo sería? ¿Cómo utilizaríamos despectivo? Utilizaríamos la E, ¿sí? Luego lo vamos a enseñar más ejemplos para que no estén mareando. Continuamos, Isabel. Los interfijos no se encuentran como su propio nombre indica, ni al principio ni al final de las palabras, sino por medio. Pueden aparecer entre el lexema y el sufijo, ejemplo, polvareda, y más raramente entre un prefijo y la raíz, ensanchar. Tienen dos características fundamentalmente que siempre se cumplen. Actúan como enlace entre dos partículas, prefijo y lexema, o lexema y sufijo, y carecen de significado. Veamos unos ejemplos. Humo, humareda. Ancho, ensanchar. Sol, solecito. Comer, comilón. Polvo, polvareda. Joven, jovenzuelo. Pan, panecillo. Dormir, dormilón. Así vamos viendo cada una de las palabras como van cambiando. Mira, ahí está el hito, está el on, la era, el suelo. Eso es el despectivo, el e, ¿no? Con el elo, jovenzuelo. Igual también viene a ser hay uno que le dicen que es porta, de puerta, no me acuerdo bien, pero habla de que hay que tirarle un portazo o botarlo de la casa, un significado especial, ¿no? Igual mira, panecillo, el hillo, el dormilón, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Continúa, por favor, Isabel. Ya. Como vemos, los interfijos son una reacción natural del idioma para que, al formar nuevas palabras fruto de la derivación, el resultado no suene demasiado áspero. En efecto, sería extraño decir húmeda o jovenuelo, o panillo, o más aún dormón. Para crear palabras que sean agradables y pronunciables, así como inconfundibles, la evolución de las lenguas hace que surjan estos mecanismos de engranaje que ayudan a conectar unos elementos y otros. Para saber si un elemento es realmente un interfijo y no un sufijo previo a otro sufijo, eliminamos el sufijo final y comprobamos si lo que queda, la raíz más el supuesto interfijo, tiene o no existencia independiente en la lengua. Si existe, es un sufijo, ejemplo, empuñalada. Al es sufijo porque existe puñal. Si no es interfijo, ejemplo, encursilada. Il es interfijo porque no existe. Cursi. Suele aparecer con frecuencia delante de los sufijos apreciativos como por ejemplo comilón, grandulón. Los circunfijos son morfemas dobles que rodean al lexema de forma simultánea. Por ejemplo, aterrizar. No podemos hablar de prefijo para sufijo, pues en realidad la palabra no existe, solo con prefijo o solo con sufijo. Eso diferencia una palabra como prenatalidad, en la que existe prenatal y natalidad, de aterrizar, donde no existe la posibilidad de formar el sustantivo a tierra ni el verbo aterrizar. El circunfijo, como su mismo nombre dice, es una palabra fija, que no tiene un significado, pero sí necesita de la A, y como dice, aterrizar para que tenga un significado, ¿no? Para que tenga, o sea, de aterrizar, donde no existe la posibilidad de formar un sustantivo, a tierra, ni el verbo aterrizar, ¿es cierto? No se puede hacer ello.
Muy bien. Morfemas flexivos y gramaticales. A ver, vamos a ver con quién. A ver, pasando la llave yo. Isabelita también. A ver, Luz, no me contesto ahora. Luz, buenas noches. Luz, buenas noches. Luz, buenas noches. Sofía, ¿puedes leer y mirar? Sofía, buenas noches. Ya, profe. Gracias. Morfemas flexivos o gramaticales. Los morfemas flexivos o gramaticales no modifican el significado de la raíz, sino que aportan nociones gramaticales, género, número, tiempo. Su función básica es presentar a los lexemas en el modo gramatical adecuado, cuando estos son verbos o con el género y el número pertinente cuando son sustantivos o adjetivos. Así pues, si tomamos el lexema león y lo queremos transformar en femenino, haremos uso de un morfema flexivo. En este caso, A. Para formar leona, si lo queremos presentar en plural, necesitaremos el morfema flexivo S y crearemos leonas. Si queremos hacer plural, la forma masculina, necesitamos otros dos morfemas flexivos, E y S, y formaremos leones. Es importante recordar que los morfemas flexivos, al contrario que los derivativos, no tienen por qué ir junto al lexema. Pueden interponerse entre ambos. Por ejemplo, un morfema derivativo, como ocurriría si dijéramos leoncitos, añadiendo un interfijo C y un sufijo IT antes de los dos morfemas flexivos O y S. Así es, la palabra va cambiando. Como yo le dije, yo puedo decir pan, panes, ¿cierto? Panecillo, pancito. Pero eso sigue siendo el mismo significado, porque es un pan, es un alimento. Pero si yo digo panadería, panadero, ¿sí? Va cambiando el significado totalmente. ¿Bien? Qué interesante es ver los morfemas flexivos o gramaticales. Ahora vamos con los morfemas flexivos nominales. Nominales viene sustantivo, ¿ya? Sustantivo. Cassandra, buenas noches. A ver, lee, por favor, hija. Morfemas flexivos nominales. Son los morfemas de género y número de sustantivos y adjetivos. El morfema de género gramatical indica si la palabra es masculina o femenina. Por ejemplo, menos O y menos O. En gato y gata. El morfema de número indica si una palabra está en singular o en plural. Así es en gatos indica que se trata de un plural. Muy bien, Cassandra, gracias. Ahora vamos con Luz. Luz, lee morfemas flexivos verbales. Luz, lee, por favor. Lucio, buenas noches. Lucio, buenas noches. Sí, mis buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes leer, por favor, la letra B, morfemas flexivos verbales? La letra B, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, mis. A ver, morfemas flexivos verbales, también conocidos como desinencias. En los verbos se distinguen las nociones de la persona, primera, segunda o tercera, número singular o plural, tiempo presente,
pasado o futuro, modo indicativo, subjuntivo o imperativo. Y aspecto, perfectivo o imperativo. A menudo un mismo morfema verbal puede llevar más de un contenido gramatical, diferente. Por ejemplo, encantábamos. El morfema va indica tiempo pasado, modo indicativo. Y aspecto imperfectivo. Y el morfema mos indica primera persona y número plural. Ok, Miss. Gracias, Lucio. Justo acá vemos el flexivo y cómo la palabra que es cantar, porque es el verbo cantar, ya está cambiando de posición. Cantábamos, cantaron, cantamos, van cambiando. Son morfemas flexivos verbales. ¿Por qué verbales, profesora? Porque son verbos los que están trabajando. Cantar, bailar, bailábamos, ¿sí? Bailar, bailamos. Estamos cambiando. ¿Pero qué estamos cambiando? Los verbos. Los morfemas de los verbos. Profesora, ¿y solamente con cantar y bailar nada más? No. Puedes también trabajar con cocinar. Cocinamos. Cocinábamos en pasado. Es decir, cada cambio que tú haces a la palabra matriz o lexema, que podría respectivo raíz, estás cambiando también tu situación. Puede ser en plural, puede ser en diminutivo, puede ser en aumentativo, puede ser en sustantivo, en adjetivo. ¿Sí? Va cambiando la palabra según los agregados que le coloques. ¿Ya? Ahora vamos a tener clases de palabras según su estructura morfológica. Clases de palabras según su estructura morfológica. ¿Ya? Va la 4.1 y 4.2 lo va a leer Sofía. Sofía, buenas noches. ¿Estás allí? Sí, profe, sí escucho. Sí, le Gracias, mi escucho. amor. Lee, por favor, 4.1, 4.2. ¿Cuál? Disculpe, profe, que no se le escucha bien. 4.1, 4.2. Ya, perfecto. Simples. Pueden tener dos formaciones. Formada por un único lexema, luna, lejos, aquí. Formada por un lexema y un morfema flexivo de género, de número y desinencias verbales. En este tipo de formación no hay cambio de significado de la palabra nin, a, león, es, cant, aste. Derivadas. Son palabras creadas por un significado nuevo. Hay tres tipos de derivación. Lexema más sufijo, como car, ero. Prefijo más lexema, como in, móvil. Y lexema más interfijo, más sufijo. Pan, es, illo. Así es, ¿no? Justo les comentaba sobre esas palabras, cómo se van derivando. Mira, tenemos el lexema más sufijo. El lexema, que es la raíz, car. Y después el sufijo viene a ser ero, cartero. También puede decir carta, ¿sí? Cartón. Pero mi lexema viene a ser el car. Mire, prefijo más lexema. Tengo mi lexema, que es móvil, y mi prefijo es in. ¿Qué es prefijo? Es la palabra que va antes de la raíz. Justo Carlos te decía, tú eres puntual, Cassandra. Pero si yo digo impuntual, viene a ser tu prefijo, in. ¿Sí? Y cambia totalmente el significado, porque el in viene a ser de negación. Acá tenemos otro, lexema más interfijo más sufijo. El interfijo viene a ser que viene entre los dos, ¿no? Entre el lexema y entre el sufijo. El interfijo es pan y egg, ¿no? Panecillo, por decir panecillo, ¿verdad? Y en cambio en las simples solamente es singular y plural. Niña, niño, también habla de género, y también león,
leones, ¿sí? Cantaste, ¿no? Este tipo de información no hay cambio de significado en la palabra. Claro, no hay significado en la palabra, solamente cantidad, es decir, coloco el singular y plural, pero no hay significado. En cambio, en los derivados sí hay significado. Yo puedo colocar pan, panecillo, pancito, pero puedo cambiar el significado cuando digo panadería, panadero, ¿sí? Ahí sí cambio de significado, porque no es igual panadero que pan. ¿Es igual? No, el panadero es la persona, un profesional que prepara pan, ¿sí? ¿Y panadería es igual a panadero? Pregunto, ¿es igual? No, tampoco, porque el otro viene a ser la panadería el lugar donde yo adquiero, donde yo compro el pan. Ay, ya me estaba hablando Isabel, lo estoy pidiendo. Ya, gracias. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Observaciones. Lo va a leer, a ver. Luz, ¿estás, Luz? Buenas noches. Es la única que no me contesta. Luz. Hay otra estudiante más que ingresado. Por favor, la que ha ingresado, coloque su asistencia, por favor, en este link. ¿Ya? Lucho, ¿me escuchas? Luz. Ya, entonces bien. Vamos con Lucio. Lucio, buenas noches. Lee por favor las observaciones A, B, C, D. Lucio. Sí, Miss, le escucho. Ya, lee por favor las observaciones. Las observaciones, Miss. Sí, por favor, lee las observaciones. Ok. Dice, es frecuente que nos encontremos palabras aparentemente derivadas en las que detectamos un formante que confundimos un afijo derivativo, sin que exista una palabra simple que actúe como base de derivación. En ese caso, no es posible la segmentación porque no existe nuestra lengua en el supuesto lexema independiente. Debemos analizarlas, pues, como palabras simples. Así, por ejemplo, sucede en remitir, concebir, suprimir, como etc. Se suele tratar de palabras cultas recuperadas del latín como derivados, sin que haya recuperado también la palabra simple. B. En ocasiones, la combinación de la base de derivación y de un sufijo puede dar lugar a modificaciones fonéticas en el lexema. Así sucede, por ejemplo, en dividir, división, concebir, concepción, expandir y expansión. C. A veces distinguir entre sufijos e interfijos es difícil. No hay que confundir sufijos que preceden a otro como en desafortunadamente. Ada es un sufijo y mente otro sufijo. Con interfijos cuya única función es la de permitir la conexión de la base y el sufijo derivativo o entre varios sufijos derivativos. Canción, cita. Café, tería. C y T son interfijos. Puede resultar complicado distinguir lo que es el sufijo derivativo de los que son marcas flexivas de género. Así, por ejemplo, un sufijo como ura no puede dividirse en ur, a, pues no es posible modificar el género de las palabras formadas mediante este sufijo.
Hendidura. Moradura. Hendiduro, moraduro. Así es, ¿no? Mire cómo podemos distinguir las palabras, cómo van cambiando, cómo se nos complica la vida. Imagínense, en mi tiempo de estudiante, mi profesora era bien estricta y nos daba las palabras raíces nada más, y nos decía que teníamos que colocar los fijos y los prefijos. Y de verdad que era un dolor de cabeza. Y como recién iniciamos, nos equivocábamos bastante. ¿No? Entonces, qué importante es conocer todo lo que trabaja la morfología, porque ustedes que están estudiando una carrera que tenga que ver con idiomas, les va a ayudar bastante porque les enseña a aprender también en la otra lengua cómo las palabras se van formando, ¿sí? Acuérdense, la morfología es el estudio de las palabras. Ahora hablamos de las compuestas. ¿Qué te dice de las compuestas? Dice que son aquellas palabras formadas por dos lexemas. Cuando te dice dos lexemas, significa dos raíces. Y los sufijos flexivos pertinentes. El criterio para considerar una palabra como compuesta es que uno de sus componentes esté inmovilizado en cuanto al género y número. Es decir, el plural afecta solo a uno de los elementos y el otro se mantiene invariable. El o los sacacorchos, exámenes teórico-prácticos, hombre, RAN, ¿sí? Se mantienen invariables, ¿sí? Se mantienen, y eso que son raíces, por ejemplo, saca de sacar y corcho del material, ¿cierto? Examen, ¿ya? Y el otro es exámenes teórico-prácticos, hombres y RAN, ¿no? Distintos, son dos raíces. Acá también hay una observación. Dice que en el análisis de las palabras compuestas hay que localizar primero esos lexemas. ¿Cuáles son los lexemas? ¿No? Y separar las marcas flexibles de cada lexema de las marcas flexibles de toda la palabra compuesta. Por ejemplo, hombre es rana. Hombre más rana. ¿Cierto? La y S, marca plural de todo el conjunto. Por supuesto. He colocado hombre. Pero si yo coloco la S, hombres, ¿no? Plural. Ahora, rojinegras, ¿de qué viene rojo? De rojo. ¿Y por qué pongo rojo? Porque también puedo decir roja, ¿sí me entienden? La raíz es la parte que no se va a cambiar. Después hacia adelante cambia, ¿ya? La raíz es lo que no se va a modificar para nada, La raíz va a permanecer tal y cual. Sí se puede agregar. Por ejemplo, acá está rojo. ¿Y qué puedo colocar? Rojo, la O, también puedo colocar la A, roja. También puedo decir plural, rojas. Canicas de color rojo o rojos, ¿no? Negro, negra, en plural, negros, negras. Y acá está el adicional, plural. ¿Sí? Y marcan el género y el número. Masculino, femenino, plural, singular. Sacacorcho, miren, sac, ¿no? Y está la A, que también puede ser la O, el saco, saca, ¿no? Acá, corcho, puedo aumentar la S. Afecta solo al segundo elemento, no es morfema del número de la palabra resultante. La A es morfema del verbo sacar, justo eso iba a aclarar. Cuando yo digo saco, también viene el verbo sacar. Porque es primera persona. Yo saco, ¿sí?, una papeleta. Yo saco una moneda. Yo saco la basura. Pero también está el otro, sacar, el otro verbo, ¿cierto? El análisis importante es diferente. El de boca, calle. Boca y calle. La S va a colocar plural. Ahora vamos con el otro. Los formantes o temas grecolatinos. Estoy leyendo con ustedes esto porque ustedes me van a entregar un mapa conceptual, ¿sí? Para la siguiente clase, porque ya creo que no nos va a dar tiempo. En la siguiente clase van a presentar un mapa conceptual de todo lo que se ha leído. Van a sintetizar la información. Yo sí les pido que ingresen a YouTube, que revisen las páginas de cómo elaborar un mapa conceptual, ¿sí? Es importante que ustedes aprendan a manejar
cómo se elabora un mapa conceptual. Muy bien. Los formatos o temas grecolatinos. A ver, lee Cassandra, por favor, buenas noches nuevamente. Los formatos o temas grecolatinos. Algunos lexemas no tienen la posibilidad de realizarse directamente como palabras de la lengua con sola presencia de los afijos flexivos apropiados. A estos lexemas se les llama temas clásicos, temas cultos, temas grecolatinos o temas clásicos o grecolatinos. Para que estos temas puedan constituirse como palabras en español, necesitan de afijos derivativos, prefijos o sufijos, o deben combinarse con otra palabra u otro elemento del mismo tipo, tema clásico. El recuadro, léelo por favor, Cassandra. Eco, casa, ámbito, vital, griego. Fob, temor, repulsa, odio, griego. Fil, amistad, amigo, griego. Eco, nomo, economía, ecosistema. Eco, turismo. Fob, ico, fobia. Fil, ia, fil, antípico. Estos temas grecolatinos no tienen posición física fija, característica que sí tienen los afijos, prefijos, sufijos e interfijos. Grafía, gráfico, agrafo, ecología, logopedia, ecólogo, logopeda. Los temas grecolatinos son verdaderos lexemas. Sigue leyendo, son pues morfemas léxicos, portadores de un sentido básico general. Tienen valor semántico intrínseco, constante, del que carecen afijos. Estos tienen valor relacional y variable según la base léxica a la que se agregan. Presentan tres grandes propiedades. La número 1, los temas cultos se pueden combinar entre sí para formar palabras, eco, logo y geógrafo. Filósofo, filo y sofo, ¿no? Son palabras, mira, todas se pueden combinar, es cierto. Ya, el número 2, los temas cultos pueden ocupar tanto la posición inicial como la final de la palabra compuesta. Filo, comunista. Anglo, filo. Tele, grafo. Grafo, logía. Estudio de la grafía, de la letra, ¿sí? Muy bien. Número 3, temas cultos pueden formar palabras de la lengua con solo recibir un afijo derivativo. El afijo es la que va también antes, ¿no? Ágrafo, grafía, grafismo, grafista, lógico. No obstante, cuando se unen un elemento culto y otro patrimonial, seguiremos el criterio de considerar la palabra como derivada, considerando el elemento culto como afijo. Por ejemplo, consideramos bianual, hipermercado o televisión como derivadas, con prefijos bi, hiper o tele, mientras el bígamo, hipertrofia, telescopio, se toman como compuestos cultos. ¿Sí? O sea, no es tan común pues esas palabras, ¿no? No vas a escuchar a diario esas palabras. Muy bien, vamos a leer ahora las parasintéticas, ¿sí? Porque mi profesora siempre trabajamos con ella las parasintéticas. Marinel, ¿me escuchas? Sí, profesora. Lee, por favor, las parasintéticas. Parasintéticas. Marinel, creo que se apagó su audio. Marinel, Ahora sí, cierres tu no me audio. dejaba. No, tú cierras tu audio. Yo cuando te activo debes dejarlo allí. ¿Ya? Continúa. Parasintéticas. Se puede hablar de palabras formadas por paréntesis en dos sentidos. Paréntesis mediante circunfijo. Consiste en formar palabras mediante la adición de un circunfijo. Recordamos que para que la palabra sea parasintética exige que no
existan con anterioridad en la lengua ni la parte final ni la inicial. Ejemplo, enloquecer. Es parasintética porque no existe la base léxica con el elemento inicial, en loco, ni la base léxica con el elemento final, loquecer. Pero no se consideraría como parasintética la palabra extraconyugal, porque previamente existe la base léxica con la parte final, esto es, la palabra conyugal. B. Paréntesis por composición y subfijación. Consiste en formar palabras mediante la fusión de dos raíces o palabras y añadir a una de ellas un sufijo. Por ejemplo, palabra quinceañero. Está formada por las raíces 15, año, y a esta última raíz se le añade el sufijo ero. En caso de no existir sufijación, estaríamos ante una palabra compuesta boca-calle, unión de raíces, boca más calle. Muy bien, gracias, Marinés. Entonces aquí les voy a hablar sobre esto. A ver, creo que suba mi barra de herramientas. A ver. Ya se fue mi barra de herramientas, bien. Hablaron sobre, a ver un momentito, voy a ver si puedo abrirlo. No, no quiero. No quiero. Ya. Bien. No, no me sale. Ya, voy a compartirlo. No me sale lo que quiero. Mira, a ver acá. Cuando dice la palabra quinceañera, ustedes se han dado cuenta, han separado la palabra 15, ¿ya? Han separado la palabra año, y este año viene de año, pero no le han puesto la O. ¿Por qué? Porque también puede ser la E. La E, profesora. Claro, yo digo año, añejo, significa viejo, ¿sí? ¿Entendieron? Año, añejo, ¿ya? Por eso que le ponen AN. Y por eso cuando se estudia tienen que tenerse en cuenta qué es la raíz. Solamente la raíz es lo que no se puede modificar. La AN no se va a modificar nunca, ¿sí? Lo demás sí puede variar, pero ello no, ¿ya? Muy bien, continuamos. Muy bien. Clases de palabras según la categoría gramatical. Mira, acá tenemos de la que conocemos, la que nos han enseñado siempre. ¿Sí? A ver, lo va a leer Lucio. Porque Lucio ha leído 2 veces, no, no, no. Lo demás han leído como 4 veces, ¿no? Lucio, buenas noches, nuevamente. ¿Clases de palabras? Sí. Ok, clases de palabras según la categoría gramatical. El ser humano tiende a etiquetar y clasificar su realidad más próxima. Al igual que en cualquier otra ciencia, la lingüística tiene distintos métodos de clasificación de las unidades que la conforman. Uno de ellos es mediante la formación de categorías gramaticales. Una categoría gramatical es un conjunto de rasgos que definen un tipo de palabra en sus funciones gramaticales comunes. Esto es una categoría o clase de palabra, es un conjunto de vocablos con características gramaticales comunes. Existen 2 tipos de categorías. Variables, es decir, que las palabras que componen pueden ser flexionadas, nombre o sustantivo, artículo, adjetivo, pronaos, verbo. Invariables, no poseen flexión en sus morfemas o lexemas. Adverbio, preposición, conjunción, interjección. Visto esto, vayamos por partes y repasamos brevemente estos contenidos de cursos anteriores.
que deberemos tener muy presentes para análisis morfosintáctico, temas 7 y 8. Ujú. Muy bien, gracias, Lucio. Mira, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Quiero que me digan algunas observaciones, si han entendido, les ha parecido fácil. Esta es una introducción hacia la morfología y hemos leído este texto porque para mí es importante que ustedes sepan de dónde viene esa palabra morfología, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿les ha parecido fácil la pregunta 1? 2, ¿han entendido el tema? ¿Tienen algunas dudas? Por favor, escríbanme para poder resolver sus dudas. Les escucho, les leo, les leo. Si desean hablar, alzan su mano también, por favor, de manera ordenada. ¿Entendieron el tema? ¿Tienen alguna dificultad? Por favor, hacérmelo saber. Gracias, Sofía, gracias. Sí, así es, Marinel, gracias. Muy bien, lo bueno es que están entendiendo. Eso es lo bueno. ¿Alguien más que va a opinar? Bien. Entonces, el primer trabajo, sí se entiende, sí es extenso, es que la morfología es el estudio de la palabra. Imagínense cuántas palabras hablamos. ¿No? Extenso. Imagínense acá, mire, ve los tipos de categorías. Sustantivo, artículo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, transposición, conjunción, intersección. Todo lo que estudia la morfología. Sí, si ustedes están así, imagínense yo cuando estaba en la universidad. Pero me gustaba, sí, me gustaba. Porque era como un rompecabezas, armar las palabras. ¿No? Muy bien. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Tarea 1. Van a leer nuevamente el texto, que va a ser mucho más fácil, y van a armar su mapa conceptual. Sugerencia: vean tutoriales en YouTube, cómo elaborar un mapa conceptual. Y no lo hagan por hacer, porque hay muchos que lo hacen por hacer y de verdad que no me entregan un mapa conceptual. Recordarles que este material va a estar colgado en la plataforma de la institución. Eso es todo. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Bien. Conmigo es esta noche. Cuídense bastante. Un abrazo fortísimo. Un gusto haberlos conocido. Lo pueden hacer en Word y de ahí lo suben a la plataforma. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer la siguiente semana, no se preocupen, ahora no. La siguiente semana. En Canva también, muy bien, Jessica, también lo puede hacer en Canva. ¿Sí? Minman también, Minmap creo que se llama también, es otro programa para hacer mapas conceptuales. Minman. Lo voy a escribir acá. Sí, el texto, una síntesis, mi amor. Creo que es así. A ver, si no me equivoco, a ver si me corrige. Así creo que se escribe. Bien, eso es todo. Cuídense bastante. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo fortísimo y un gusto haberlos conocido. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Marinel. Hasta luego, Lucio, Cassandra, Luz, Sofía, Jessica, Isabel. Buenas noches. Un gusto. Gracias. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Hasta luego.